Bueno, aprovecho nada más aquí el comercial. Todos tienen la guía para el segundo parcial. No falta alguien. Todos estamos correctos. Sí, Este, profesor. también aprovecho un momentito para comentar. La película, al final, en la última semana, es cuando les voy a decir de qué se va a tratar, pero hasta que veamos por lo menos la unidad 15, porque si no, no van a entender de qué se trata el trabajo que se tiene que hacer con la película. No les voy a decir ahorita porque como no hemos visto la clase, la unidad 15 por lo menos, las subsecuentes, de esta de la 11, no tendría caso. Entonces, hasta que veamos la unidad 15 más o menos, ya les voy a decir de qué se va a tratar el trabajo final de la película La Amistad. Espero que ya la hayan visto. Si no, todavía tenemos 3 semanas para que la vean. ¿Vale? Así que con anticipación ya lo tienen. Bueno, pues muy bien, ya estamos aquí, ya tenemos 18 en el aula. Bueno, muy bien, hoy sí contesté, desde ayer empecé a contestar todos los reportes de lectura, todavía hoy en la mañana tempranito lo estuve revisando, ya están contestados, espero estar al día. Si alguno falta de que le responda de recibido sus reportes de lectura, por favor, háganmelo saber. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia, perdón, antes, ¿alguna pregunta, algo que se quieran comentar? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a esta parte que es el derecho internacional privado, que distingo o diferencia de lo que es el internacional público, que tiene que ver con los estados, este tiene que ver con la vida cotidiana, con las personas, con la gente, con las situaciones de cada día, y puede ser un derecho básicamente también de técnica. No es un derecho que va a resolver los conflictos sustantivos, sin embargo, sí nos va a dar claridad, nos va a dar una idea, y es una herramienta que nos va a ayudar bastante en la vida que tengamos en la vida profesional. Y lo van a encontrar, seguramente un día le van a encontrar utilidad, porque actualmente tenemos una gran confluencia de mexicanas que se casan con extranjeros, extranjeros que se casan con mexicanas, o mexicanos que se casan en otro país y vienen a hacer una vida de este lado. Y evidentemente siempre va a haber una circunstancia jurídica que debemos de resolver. Y les van a llegar a sus oficinas o algún conocido, oye, tengo este problema, fíjate que mi primo se fue de vacaciones a Cuba y se encontró allá una cubana, o se fue a Estados Unidos y allá se casó con una gringa, o un gringo se casó con mi prima y tienen hijos, pero pues resulta de que él se los trajo a México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Y ese tipo de relaciones no las podemos a veces resolver con nuestro derecho interno. Tenemos que ocuparnos de las normas y las técnicas y los métodos que hacen posible la resolución de estos conflictos que se dan cada día. Y si ustedes van un rato a la frontera, encontrarán bastantes familias que tienen esta doble circunstancia, que casan, van, viajan, vienen, tienen hijos, sobrinos, parientes, herencias, y eso deriva en conflictos. Las empresas también, porque conforme al tráfico internacional y del comercio, siempre lo vamos a tener ahí. Bueno, entonces, hay una circunstancia de entrada que es la determinación del derecho. Algunos ya han querido decir que sea derecho privado internacional. Podría sonar bien. Otros ya han dicho que sea derecho intersistémico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con diferentes sistemas jurídicos, diferentes órdenes legales, y en realidad no solamente se refiere a un orden legal, tiene que ver con distintas áreas, pero sobre todo tiene que ver con la capacidad que tenemos de determinarlo. Y el nombre que se le encontró y que le quedó fue el de Joseph Story, el de Derecho Internacional Privado. Este derecho internacional privado se ha prevalecido desde 1834 y se ha aceptado. Ya no tenemos problema en admitirlo. Cuando tú escuchas derecho internacional privado, es un término comúnmente aceptado por la comunidad, y entonces eso no te remite a que es para situaciones jurídicas con elementos extranjeros. Con eso estamos en entendido de que cuando vamos a aplicar derecho internacional privado es porque hay algo extranjero dentro de nuestra relación. No es lo mismo que tú tengas en tu oficina a una pareja que se casó en Cuautitlán, se fue a vivir a Morelos y luego se tienen hijos y después se fueron a vivir a Guanajuato, y vienen los pleitos o lo que sea. Bueno, estás en tu país, lo vas a resolver con normas internas, con las normas de carácter sustantivas que te da los diferentes códigos nacionales y locales, y lo vas a resolver.
con nuestras leyes, con nuestros jueces en distintas áreas, pero no tendrás que requerir el de uso del derecho internacional. Es una relación bastante normal en ese sentido, pero imagínate cuando te llega a tu despacho o a tu oficina o un conocido, oye, fíjate que tengo un problema. Mi pariente y su esposa se fueron a Estados Unidos, pero resulta que allá se separaron y se quieren divorciar. ¿Dónde los vamos a divorciar? Dice la ley que el juez competente es el del último domicilio conyugal. Entonces, si tú tienes un par de mexicanos nacionales, amigos tuyos, que se fueron a vivir a Estados Unidos, pues la ley dice que el juez competente debe de ser el juez estadounidense. Y imagínatelo, ¿no? O viceversa, puede ser de otra manera. Tenía yo una clienta que se casó en mexicana, permítame, un momentito, no, estoy la clase. Gracias, entró mi esposa. Ay, se me fue. Esta clienta estaba en Argentina, se casa ya, bueno, ella es de Argentina más bien, se viene a México a casar y aquí se va a tener toda una relación de matrimonio, pero no me dice que allá se casó. Aquí hicieron un matrimonio, allá también, y cuando viene el divorcio, entonces va a suceder, aquí los vamos a divorciar, pero se tiene que también registrar el acto o la disolución en Argentina. Este tipo de cosas tienen que ver con los derechos y todo lo demás. Ahora bien, el derecho internacional privado tiene algunas circunstancias. ¿Quiénes son los sujetos de este derecho internacional privado? ¿A quiénes nos vamos a referir? ¿Quién me quiere comentar? ¿Quiénes son los sujetos de estudio? De entrada. A ver, Marisela, tiras por ahí, te veo como que quieres participar. ¿No? Sí, ¿Quiénes son son? personas físicas. ¿Y qué más? Bueno, con alguna relación ¿Sí? internacional, ¿no? ¿No? Y las jurídicas también, fíjate. Le tiene que Ajá. a las dos personas. En esa constante interrelación es lo que les decía. Todos los días tenemos conflictos, soluciones que debemos de tomar. Es necesario tomar determinaciones. Déjenme compartirles esta pequeña pantalla y algo que vamos a hacer ahorita. Fíjense bien. ¿Sí se ve esta pantalla? ¿Se ve la presentación? O a ver, déjame. Sí, profesor. ¿Mande? Sí, profesor. Ah, ok, pensé que no estaba viendo. Déjame ponerla primero en el plano. ¿De cómo lo vamos a hacer ahorita? Listo. No. Ahí está. Se metió aquí a la clase. Bueno. Hice esta la hice para el curso remedial y me gustó mucho. Y antes de Perdón, en materia, profesor, mande. no se ve. Ah, ya la quitó. Ya la quité, hombre, caray. Tengo problemas aquí con la... ¿Ahí se ve? Bueno. Vamos a Se tener... ve, ya. Ya se ve. Ya se ve, sí. Los sujetos son las personas, físicas y jurídicas. Ellos van a ser los que son el estudio del derecho internacional privado, físicas. Porque, bueno, pues como se los dije, nosotros interactuamos, tenemos una interacción con otras comunidades, otras personas, no estamos aislados. Y vas de viaje y te digo, mi hermana se fue un día a Israel y se regresó con el que iba a ser su esposo, el famoso Hamza. Luego resultaba de que pues ya no se pudo y se divorciaron. De aquí están del Hamza, ya no se quiso regresar. Y le decíamos que no se casara, pero bueno, él lo trajo. Y ahora resultaba un problema jurídico. Es que a mi hermana le gustan internacionales. Y luego se enamoró de un gringo que lo vivía en Cuernavaca. Y también, bueno, con mi hermana he aprendido mucho derecho internacional privado. Bueno, las personas, sí, luego se los cuento las jurídicas, bueno, son las empresas, el comercio. Lo vimos la vez pasada con Alex Mercatoria. Todos nosotros, pues también tenemos que ver con las leyes. Todos. En la empresa en la que yo asesoro, muchas veces tenemos que ver con empresas extranjeras y son tratos, acuerdos que tenemos que estar revisando a la luz del comercio, de las leyes, y pueden surgir conflictos que pueden derivar en juicios. Entonces, tratamos de evitarlos por la buena fe, pero bueno. Y este tipo de circunstancias tiene tres elementos, ¿sí? Aquí está. Tres circunstancias, o las relaciones más bien. Y ustedes me lo mandaron muy bien en sus proyectos, en sus reportes. Vamos a tener relaciones absolutamente nacionales, entre personas de la misma nacionalidad, dentro de su mismo estado. Lo que yo les decía,
Ustedes se casan aquí con algún compatriota mexicano, o se unen en matrimonio, establecen relaciones de concubinato, lo que ustedes deseen, y evidentemente si tienen un problema, va a ser con nuestro propio derecho, es una relación absolutamente nacional. Si estas relaciones son entre personas de la misma nacionalidad en su mismo estado, pero el acto se cuestiona en cuanto a su validez en otro estado, estamos en presencia de una relación relativamente internacional. Por ejemplo, y es un hecho histórico, el Che Guevara, su esposa era peruana, él era argentino, se van a conocer creo que en Guatemala o en El Salvador, y vienen a México y se van a casar. Y se van a casar en Tepoztlán, sí, en Tepoztlán, Estado de México, Tepozotlán, perdón, allá hacia Cuautitlán. Bueno, el Che Guevara cuando se va a la revolución, se lo lleva a Fidel, Camilo Cienfuegos y todos los barbones, pues ya no se quiso regresar aquí por su señora, ya se encontró una nueva damita y se va a divorciar para ya no tener problemas. Es decir, el acto jurídico se hizo en México, lo va a resolver en México, no tenía problema, fue su último domicilio. Para nosotros es una circunstancia relativamente internacional. ¿Sí? Tenemos aquí a dos personitas en el... Ya estamos aquí. Bueno. Ahora bien, la que nos interesa. Y antes de entrar en materia, quiero que escuchen conmigo, lo voy a dejar de compartir esto. Ustedes conocen a Ricardo Arjona. Ricardo Arjona sabe derecho. ¿Sabían ustedes eso? Dice en la canción de que los abogados saben poco de amor y el amor se cohíbe en los juzgados. Bueno, aparte de eso, Ricardo Arjona sabe derecho. Y les voy a decir por qué. El derecho está no solo en la historia, en los libros, hasta en la Biblia, como se los he demostrado, en la poesía. El derecho está en las canciones. Vamos a escuchar esta canción. Esta es una clase que pues, ayuda mucho esta canción y ustedes al final me van a decir cómo la vamos a tratar. Vamos a ponerla. Bueno, jóvenes, este es un breviario cultural nada más para que veamos que está en la música y está el derecho. Si ustedes vieron básicamente, bueno, es una relación de qué tipo esta. ¿De qué tipo? Internacional. ¿Mande? Internacional. Así es, absolutamente internacional. Estás en presencia de una joven cubana. ¿Y de dónde es el joven? El otro, el interesado. Norteamericano. Exactamente. Bueno, todos somos norteamericanos. Ahí sí, a veces es estadounidense, porque todos somos de Norteamérica. Y entonces, van a conocerse en un lejano lugar al de ellos. ¿Dónde se van a conocer? Se conocen en Yucatán. Exactamente. Van a conocerse en el lugar más bello de la tierra que se llama Yucatán. Y es que yo viví unos años allá. Bueno, entonces ellos se conocen en Yucatán y entonces pues deciden unir sus vidas, como quiera que sea, y al final ¿en dónde van a establecerse? En París. En París. Si te das cuenta, lo que está contando Ricardo Arjona en esta canción es una relación absolutamente internacional. Ellos van a dejar su país de origen, se van a conocer en un tercero, pueden hacer su situación jurídica nueva en ese país y establecerse en un cuarto país. Y esa relación jurídica puede ser cuestionada por el país en donde van a residir y entonces efectivamente se va a convertir en una relación absolutamente internacional. Déjenme regresar un poquito acá a donde yo estaba con ustedes. Aquí estamos. Bien. Entonces tenemos esta relación. ¿Y qué les dijimos? Bueno, pues se conocieron en Yucatán, van al mismo lugar y hasta el final están en los campos elíseos. Bueno, de esas relaciones, compañeros, no siempre estamos, pues la felicidad eterna. Evidentemente de que pueden existir conflictos, sobre todo de todo tipo. Yo tengo amigos, por ejemplo, que tienen esposas mexicanas o mexicanas que se casaron con extranjeros, o mi querido compadre el Memo se casó en Estados Unidos con una guatemalteca, se va a venir a Guatemala, tienen hijas y ahora están radicando aquí en México. Evidentemente en cualquier momento puede ser con conflicto, que espero que no, porque vive muy feliz mi amigo con su esposa y sus hijas. De hecho, sus hijas tienen 3 nacionalidades, son estadounidenses por nacimiento, mexicanas por su papá y guatemaltecas por su mamá. Es decir, ahí hay conflictos y circunstancias. Bueno. Y de estas circunstancias del derecho, bueno, vamos a tener que el objeto de estudio, bueno, a final de cuentas, pues son estas relaciones. Pero lo que nosotros vamos a ver es que pueden surgir conflictos.
Y estos conflictos pues, nos van a derivar en que tenemos con que considerar los elementos. Y estos elementos son los personales, los reales y los conductuales. Dejo aquí un poquito la pantalla. ¿Y por qué son importantes estos elementos en estas relaciones? A ver, cuéntenme. ¿Por qué son importantes para considerar? ¿Quién me quiere contar? A ver, ¿quién me quiere decir? Si yo tengo un conflicto, ¿por qué tengo que considerar los elementos personales, reales o conductuales? ¿A qué se está refiriendo con elementos personales? A ver, jóvenes. A la nacionalidad. La nacionalidad, esa es la primera. La segunda, ¿cuál sería? ¿El domicilio? El domicilio, exactamente. Estos elementos son importantísimos. Lo primero que tú le preguntas en un conflicto a alguien es su nacionalidad, más si sabes que es extranjero. Porque al final de cuentas, como en el ejemplo sencillo que hemos dado, luego daremos unos más amplios y más sofisticados. Una niña guatemalteca se casa con un niño guatemalteco, viven en Chiapas, eso es una relación relativamente internacional. Bueno, evidentemente, viene una nulidad de matrimonio porque descubre que el niño chiapaneco estaba casado con otra mexicana. Entonces, ¿qué va a derivar? Bueno, en la nulidad va a solicitar ella la nulidad, pero evidentemente por su nacionalidad y la condición también del derecho donde se constituyó el acto jurídico se va a determinar. Pero puede ser que la nulidad haya sido por la minoría de edad o su capacidad. Entonces, ¿dónde se va a determinar su capacidad? Bueno, por su nacionalidad, no solamente por el acto jurídico. Bueno, ahora el domicilio de las partes, lo que yo les decía hace un rato. Tenemos un divorcio. Bueno, les voy a comentar de un divorcio que tuve hace poco, de un señor oriundos de Puebla los dos, se van a vivir a Estados Unidos, allá terminan su relación como pareja y me van a pedir que los divorcie. Evidentemente, el juez competente era el de Estados Unidos, porque su último domicilio había sido allá. Y me dijo, oiga, es que me quiero divorciar, pero en México. ¿Se puede o no se podría hacer? ¿O cuál sería la circunstancia? ¿Qué harían ustedes? A ver, cuéntenme, abogados, ¿qué se les ocurre? Se promueve el divorcio en primero, ajá, Así, perdón. sí, dime, Lucero. Yo primero vería en dónde fue el origen de en donde se casaron. Así es. Y evidentemente su último domicilio estaba allá en Estados Unidos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se pueden divorciar allá o no? Se inicia el divorcio de Estados Unidos y se tiene que notificar al juez de México. Al final, cuando se dé la sentencia, ese sería el camino correcto. Nada más que a veces los abogados inventamos caminos que luego les voy a contar, nada más que como queda grabada la clase, pues no sé si luego les cuente la solución, se las cuento en la siguiente, porque para la siguiente clase está muy interesante. Bueno, ahora bien, cuando tenemos elementos reales, perdón, ya acabando con los personales, son el domicilio y la nacionalidad, que son importantísimos. Pero estos reales se van a ver con lo que son los inmuebles. Lo que tiene que ver los bienes muebles y los inmuebles. Al final de cuentas, también los pleitos pueden ser por herencias de casas, de autos, de bienes, semovientes. Cuando se refiere a semovientes en la ley, ¿a qué se refiere? Dice el Código Civil, semovientes. ¿Qué son los semovientes? Animales. ¿Mande? Ahí escuché la respuesta. Animales. Animales, Julio, exactamente. Los animalitos, nada más que lo pone el código como semovientes. Bueno. Entonces ahí va a tomar ciertos matices en cuanto a los principios. Vamos a tener principios como la lex rei citae. Es relativo a los inmuebles. Es la ley de donde están los inmuebles. Tú tienes a un propietario de una casita que está aquí en Ciudad de México, pero el propietario es español y con otro paisano de ellos hacen contratos, pero allá en España. Y va a tener un conflicto por este arrendamiento, la compraventa o lo que tenga que ver. Pero el inmueble está aquí en México. No se va a resolver con las leyes españolas, se tiene que resolver con las leyes mexicanas. Ese es uno de los principios fundamentales. El otro es la lex mobilia secuntur personae, que es aplicable a los muebles. Es decir, esta ley tiene que ver, o este principio, por donde se van a ir moviendo los objetos junto con sus propietarios. Así que son elementos muy sencillos, pero vamos a ver. Y el tercero es el de los elementos conductuales, que tiene que ver con nuestros actos jurídicos, con la celebración de los actos, los contratos, los títulos de crédito, la celebración de actas constitutivas,
Todo este tipo de elementos que nos van a dar una variedad de actos jurídicos que pueden ser lícitos o ilícitos, según puedan realizarse. Bueno, tenemos determinarnos por la capacidad jurídica, así como también por los problemas que surgen de dónde se realizó y en dónde se deben ejecutar los actos. Uno de los principios es el locus regim actu, es decir, en dónde se realizaron los actos. El matrimonio, como se los decía, si estamos demandando una nulidad, lo tenemos que hacer en dónde se realizó. Si en cambio estamos también pensando en un acto jurídico que debe de ser reclamado por la capacidad de las personas, es en el lugar en donde se realizaron los actos. O el lex loci constitución, donde se constituyen los actos jurídicos. La ley del lugar en donde se van a constituir. Donde se realizó la conducta, el hecho ilícito, todos estos actos o hasta incluso el delito. Por eso son los elementos conductuales. La lex loci execuzioni, que es el lugar donde se van a ejecutar los actos. Tú tienes un pagaré, muchas veces el pagaré tiene el lugar de pago. Si no lo tiene, acudimos al Código de Comercio, pero sí debe de tener siempre dónde se va a ejecutar el acto o dónde se debe de entregar aquello que se pactó o se debe de entregar o se debe de hacer. Bueno, hasta aquí no tenemos problema. ¿Alguna circunstancia? ¿No? Bueno. Perfectísimo. Bueno. Bueno, pues vamos al método. ¿Qué es el método para ustedes? ¿Qué le entendieron al método? Antes de que entremos en... ¿Qué es el método? A ver, ¿qué es el método para ustedes? ¿Qué entendieron ahí? Le mandamos sus reportes. A ver, saquen sus apuntes. Bueno, la parte, profe, en que dice, bueno, que es el sistema que se va a seguir para establecer conclusiones de forma objetiva. Así es. Que los métodos son múltiples y su elección está determinada por la naturaleza del objeto por estudiar. En el siguiente capítulo, y esto es muy importante, la técnica va a estar más determinada que el método, y se va a ver, ustedes van a ver que el método y la técnica puede que se parezcan, pero en realidad hay diferencias de utilidad práctica. Ejemplo del método, fíjense bien. La ley te dice que para notificar a una persona, tú debes de acudir en su domicilio en horas hábiles, con la cédula correcta y completa, con las copias de traslado, que el actuario se identifique, que se entienda con la persona, y si no está la persona al buscado, se tenga que dejar un citatorio para que te espere dentro de las siguientes 72 horas, depende cómo lo maneje el actuario. Ese es el método, ¿verdad? El método jurídico. Pero los abogados, bueno, a veces nos inventamos también otras cosas. Por ejemplo, vas con el actuario, tocas la puerta, estás en horas hábiles, llevas la cédula, llevas todo, y resulta que sabes que están adentro, pero no te abren. ¿No te quieren abrir? Entonces tienes que recurrir a la técnica. Una de las cosas que hacía un amigo mío es que llevaba una bolsita de cohetes blancos, y sí jugaron, supongo que de niños, con estos cohetitos blancos. Y eran muy, muy sencillos, inofensivos seguramente. Y entonces mi amigo lo que hacía era aventar cohetes a las puertas de las personas donde estaban, iban a hacer la notificación. Evidentemente salía el buscado muy agresivamente a reclamar quién estaba dando lata en su puerta con los cohetes, y en eso se aparecía el abogado con el actuario. Eso era la técnica, esa era la diferencia. Otras veces no nos querían abrir porque íbamos a lanzar. Entonces llevamos una señora con un bebito, tocaba la puerta y nosotros escondidos a los lados, ¿no? Y en cuanto abrían, porque había una señora con un bebé, pues ya estábamos afuera con 30 granaderos, 50 cargadores y con el pie en la puerta ya para que no pudieran cerrar. Eso es la técnica. Cada quien tiene sus técnicas para notificar, porque el método te lo da la ley, pero tú haces tus técnicas personales. Luego les doy algunas otras ideas para cuando vayan a notificar. Y bueno, otras que no podemos decir porque estamos en grabación y no van a decir que les doy malos consejos a los alumnos de la Facultad de Derecho. Bueno, el método vamos a tener que, al final de cuentas, son algunos por su histórico evolutivos, comparados, sociológicos, teológicos, políticos, jurídicos, sintéticos. Hay una variedad de métodos. Pero el que nos va a interesar a nosotros es el que ahorita nos vamos a proponer, el famosísimo, el método de Gita, el individual y el universal. ¿Quién me quiere contar cuál es el individual? A ver, ¿quién tiene la voluntad de decirnos cuál es la diferencia entre el individual y el universal? O que me cuenten, individual y universal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos?
Pues dice que el método individual se funda Ajá, en las normas nacionales de cada estado, las así que es. pueden estar inspiradas en distintos derechos y en los principios generales, Ujú, pero que tendrá como elemento dominante las características nacionales propias de cada estado. Y el es- universal habla que su punto de partida es el derecho particular de cada estado. No, al no, revés, ¿no? Sí, según esto, su punto de partida está desde el punto de vista de la comunidad de estados, para así es. crear conciencia y convicciones Ah, comunes. permítame. Tengo aquí, entró mi hija intempestivamente por algo, aquí a mi aula particular. Síguele, por favor. Entonces, el método universal partía del punto de vista de la comunidad de estados para crear una conciencia y convicción común sobre el derecho internacional privado, que era para dar soluciones homogéneas. Vamos, ahí está, ahí. Gracias, Luz. Fíjense bien, el método individual es a partir de nuestras propias leyes, de lo que nosotros tenemos, de nuestro propio derecho, de nuestra vida jurídica. Pero este no nos va a resolver muchas circunstancias del derecho internacional privado. Es mejor cuando recurrimos al método universal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a tener que recurrir a otras normas nacionales y también a normas de otros estados. A través de estas leyes uniformes o los tratados internacionales. ¿Por qué vamos a recurrir a veces a este tipo de leyes uniformes o tratados? ¿Cuál sería el objetivo de recurrir, por ejemplo, a un tratado internacional? ¿En qué están basados los tratados? ¿En qué se basa? Pues en la voluntad de los estados de obligarse a lo establecido en esos tratados. Exactamente, y al principio de reciprocidad y la buena fe, de que si yo necesito que en tu estado se haga algo, si me puedas ayudar y de la misma manera. De hecho, están basados en muchos de los tratados. No se puede obligar a un estado u otro a cumplir los tratados, sino simplemente estar con la convicción de que si nos estamos obligando como estados es para eso. O las leyes uniformes, que todos tengamos las mismas leyes. Por ejemplo, y esto es con el paso del tiempo. Todavía hace unos años, cuando yo hacía mi tesis para titularme, el Código de Comercio yo estaba manejando de que el Código de Comercio manejaba que cuando había circunstancias procesales que no manejara el Código de Comercio, se tenía que ir al Código de la Cualidad donde estaba el conflicto de cada estado, al Código procesal. Y esto se convirtió en un problema. Entonces mi postura de mi tesis era, bueno, si tenemos un Código de Comercio federal, bueno, pues mejor resolvemos ya todas las circunstancias procesales o adjetivas con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Eso era mi tesis y sí, de alguna manera, con el tiempo se fue evolucionando. Lo mismo pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando va a entrar el nuevo sistema de justicia, como está ahora el acusatorio adversarial, el problema es que teníamos ¿cuántos códigos de procedimientos penales en el país? Antes de que entrara en vigor. De los de cada estado, ¿no? Los de cada estado y el Distrito Federal, entonces teníamos 31, bueno, eran 32, y entonces llegamos a una ley uniforme. Hoy, ¿cuál es el código procesal que se usa en materia penal para resolver asuntos de carácter penal en todo el país? Código Nacional de Procedimientos Penales. Se convierte en una ley uniforme para todos nosotros. Tú puedes procesar o hacer el proceso de la misma manera en Yucatán, que hacerlo en Tijuana, que hacerlo en Nuevo León, que hacerlo en Guerrero, porque es el mismo código para todos. De esta manera funciona una ley uniforme. Todos tenemos esa misma circunstancia. Y esto nos va a llevar a una comunidad jurídica. Igual manera, todos los estados es el derecho romano, sería el origen de estas leyes uniformes. De alguna manera se van alimentando con la costumbre, los usos de cada estado y cada persona. Por eso los tratados internacionales también nos van a dar una armonía de leyes para todos nosotros. Y funcionan bastante bien. Acuérdense de que ya les comenté que se compren los libros de la doctora Mancilla porque van a ir al Derecho Internacional Privado 2 y les van a hacer falta los libros de ella. ¿Ya los tienen? ¿Ya los están buscando? ¿No? Sí, ya. Bueno, no dejen de comprarlos porque entonces sí. Bueno, estos son los métodos de Gita, pero viene algo muy importante, ¿no? Las diferencias. Bueno, esta es la convicción, sobre todo que se deben de crear las convicciones necesarias para crear, pues, la voluntad de resolver los problemas. Acuérdense, el derecho internacional privado, su asunto o su fin no es resolver los problemas de fondo, es saber con qué derecho vamos a resolver las circunstancias. Y entonces siempre teniendo, pues,
el uso de herramientas para determinar primero qué tipo de relación tenemos enfrente. Si no sabemos calificar una relación que está enfrente de nosotros, difícilmente podemos determinar si vamos a usar el derecho internacional privado. Imagínate, esto es un caso que tuve, claro. Un amigo mío se va a Cuba, se trae una muchacha de allá, la ve guapa, le dice, vente para México, la invita a estar aquí, ya tienen hijos, se casan, y resulta de que pues la cubana se va al gimnasio y en el gimnasio se enamora del instructor. Nada que no pudiera sorprender, la naturaleza humana es así. Pero después el problema no era la separación. El problema es que se quería llevar a los hijos a Miami con su familia. ¿Cómo la ven, abogados? ¿Qué tipo de relación estábamos ahí? ¿Tenía que intervenir un derecho extranjero o con el derecho nacional resolvíamos el asunto? El último lugar de residencia es México. Así es. Los hijos están registrados en México. Así es. Entonces, se resuelve aquí. Exactamente, abogado. Esa era una relación que no tenía ningún conflicto en cuanto a su naturaleza, de decirme cómo iba a resolver el juez. Sí, al final el juez le dijo a la señora, usted se puede ir si usted quiere, pero los hijos se deben de quedar aquí en México y la guardia y custodia después de los dos, se llegó a un acuerdo. A veces te enfrentas con esas circunstancias, tienes que calificar, no porque hay un elemento extranjero, evidentemente tienen que aplicarse el derecho extranjero. A veces tenemos que tener esa capacidad de distinguir cuándo se va a usar el derecho internacional o cuándo simplemente es una herramienta para nosotros. Y así como se les podríamos contar luego algunas que sí les voy a ir contando en las siguientes clases para hacerlo más importante el asunto. Bueno, ahora bien, hay algo importante aquí en esto, el orden público, que es el que no permitamos que se utilice un derecho extranjero. Y lo vamos a ver en otras clases, pero de entrada, cuando tenemos leyes y tratados, siempre debe prevalecer el orden público. Cuando tú ves una ley, dice, esta ley es de orden público. ¿Qué quiere decir esa ley? Que no admite la admisión del uso o de interferencia de derechos extranjeros. A veces no lo vemos en la ley. Y dice, pues es que esto es de orden público y de carácter social, ¿no? O algo así. Pero la entrada dice, cuando es de orden público, primero no admite convenio entre particulares y la segunda no admite derechos extranjeros. Hace poquito me llegó ayer en la oficina unos abogados de otra empresa muy grande, muy grande, nos querían poner una cláusula de anticorrupción basada en leyes estadounidenses y anglosajonas del Reino Unido. Me dicen, oye, licenciados, ¿qué quiere que pactemos estas leyes que firmamos esta cláusula, pero tiene que nos sometemos a las leyes anticorrupción de Estados Unidos? Y revisas la ley de la materia, de lo que estamos haciendo nosotros, que es la ley de infraestructura de la calidad, que tiene que ver con las normas oficiales, y la ley dice de entrada en el artículo primero, así, esta ley es de orden público, es decir, no admitimos derechos extranjeros. ¿Qué pasa si admitimos un derecho extranjero y yo me someto a ese tipo de leyes anticorrupción estadounidenses? Pues estoy haciendo a un lado nuestra propia ley y estoy haciendo un distingo que la ley no me permite. Por eso son bien importantes a veces las similitudes y diferencias. Pero bueno, vámonos rápido con el método de Wernher-Goldsmith. Tiene unos métodos bastante parecidos, pero los amplía. Él lo va a decir como directo y indirecto, en analógico, analítico analógico y el sintético judicial. ¿Quién me quiere decir cuál es el método directo? ¿Cuál es su distinción? A ver, jóvenes. ¿La qué, profe? ¿Sí? ¿En qué consiste el método directo de Wernher-Goldsmith? Vamos a ver. Yo, maestro. Sí, por favor, dime. Perdón. Para el método directo afirma Goldsmith que en algunos aspectos se resuelven los supuestos ius privatistas con elementos extranjeros, con arreglo a un derecho privado específicamente creado en atención a estos supuestos. Es lo que señala el autor. Muy bien. ¿Tú cómo lo dirías que tus propias palabras? Bueno, se refiere, como menciona lo de los supuestos ius privatistas y con los elementos extranjeros. Mira, parece complicado, ¿no? Pero no nos compliquemos. Sí, un poco.
Profe, el método directo, ¿quién me quiere decir? es que lo que yo había entendido es que depende del legislador interno, si en caso de que existiera un tratado referente a ese tema específico, se podía optar por aplicar el tratado, ¿no? Esa es la verdad, así es, lo acabas de definir perfectamente. Vamos a usar lo que nos da el legislador interno y si hay tratados y convenios, los hacemos valer. Eso es como lo vamos a hacer, es una jerarquía, por eso es método directo. Tengo un conflicto, tengo un juicio, tengo una litis. Bueno, si es a través del método directo, con nuestras propias leyes internas y lo podemos resolver, lo vamos a hacer. Y entonces vamos a tener la posibilidad de usar los tratados o los convenios si aplican y pueden resolverlo, pero siempre dándole prioridad. Ahora sí que la opción inicial siempre será la ley interna. Y después tenemos el método indirecto. Aquí sí, ¿qué podemos hacer? ¿En qué consiste este método indirecto? Este se ve más del carácter de derecho internacional privado. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿En qué es el método directo de Words-and-Goldsmith? ¿Quién me lo quiere comentar? ¿Cuál dijo, profe? El indirecto. ¿El indirecto? ¿Sí? ¿Cómo lo quieren ustedes definir? ¿Cuál es su idea? Dice que depende directamente de una relación relativamente internacional y que puede ser resuelta por el derecho aplicable de aquel país o del país de donde sea. Exactamente, que puede admitirse el derecho extranjero para poder resolver este conflicto. Y habla del orden público, precisamente. Si el orden público no se contrapone y no tiene inconveniente en que se aplique ese derecho extranjero, podemos hacer el uso de esa norma en nuestro derecho. Por eso es un método indirecto. Cuando veamos el reenvío, lo vamos a estar viendo, si no me parece, en la clase 14, en la asesoría 14 o 15, el reenvío es una figura muy importante porque le permite al juzgador tener una técnica de saber qué derecho debe de utilizar cuando tiene un conflicto entre dos órdenes jurídicos distintos. Y muchas veces tenemos un reenvío, que es cuando la ley te remite, una remisión, la ley te remite a un primer orden, pero hay reenvío cuando ese orden jurídico te regresa al orden inicial, es decir, con el juez que tenía la duda. Pero son técnicas jurídicas, no quiere decir que los jueces van y le preguntan a otro juez, no, son técnicas que hacen los jueces de manera particular en sus despachos o a través de consultas que pueden hacerse a través de la Cancillería, porque muchas veces hay elementos que se deben de hacer a la luz de otros derechos. Bueno, el método sintético judicial, jóvenes, ahí vamos a tener que el legislador le va a encomendar al juzgador, pues que haga una síntesis de todos los diversos derechos y los ponga en una licuadora, los ponga en su papelería y, pues, ¿no?, a determinar qué se debe de hacer para resolverlo. Y esto es bien importante para todos nosotros. Creo que me brinqué el analítico analógico. ¿Cómo lo definimos ahí, analítico analógico? En el analítico se hace como, pues literal, un análisis a detalle de los elementos que conforman la situación o la problemática. Sí. Y se busca como la legislación extranjera aplicable a cada uno de esos elementos, ¿no? Realmente se basa en el respeto a los elementos extranjeros que se presenten. Muy bien, Isabel, gracias, te lo agradezco. Pues esos son los métodos, están parte de la guía que les mandé y ya no nos falta poquito, ya al final. El ámbito de acción. El derecho internacional privado está en todas las áreas del derecho, en el familiar, en el mercantil, en el penal. Cuando hablas de extradición, tiene que haber el derecho internacional privado. Si hay una adopción internacional, derecho internacional privado. Necesitas un trámite de pensión internacional, los tratados y convenios están ahí. El derecho internacional privado va a estar en todo. Esto es lo bonito de la materia. No resuelve los conflictos. Nos dice con qué derecho y con qué herramientas vamos a resolver esos conflictos. Pero actúa en casi todas las ramas del derecho. Puede estar en el mercantil, en el penal, administrativo, en el laboral, constitucional. De hecho, bueno, ahorita con el laboral, acuérdense que ya van a desaparecer las juntas, ¿eh? Pónganse muy vivos y estudienle bien porque ya de por sí, ya venía una corriente para acabar con las juntas. Vamos a mejorar en la impartición de justicia de los trabajadores. Bueno, todo lo que tiene que ver con estas ambas ramas del derecho, el derecho internacional va a intervenir. ¿Cómo? Pues va a buscar la solución a los conflictos. Va a darnos herramientas, nos va a dar los mejores caminos para poder resolver conflictos de carácter
con elementos que tienen que ver con relaciones absolutamente internacionales. Y también para saber distinguir cuándo no lo son y cuándo son asuntos que resolvemos con elementos internos, con un método ya sea directo o con un método individual, como lo decíamos ahorita, de hijita, individual o directo, con nuestras propias normas. Y el fin, al final de cuentas, el fin vamos a tener lo que es bien sencillo. El fin inmediato es determinar qué derecho vamos a aplicar. El juez necesita saber con qué derecho va a trabajar, porque el fin, ahora sí, el último que se debe ser, el objeto final, es la justicia. El fin inmediato es la justicia. Hacer justicia, pero si no sabemos con qué vamos a trabajar, el juez no puede resolver las circunstancias que tenemos enfrente todos nosotros. Y bueno, a final de cuentas, el derecho extranjero sí se puede utilizar en México, sí, de una forma unilateral, discrecional, es un acto soberano de cada Estado, mediante una reciprocidad, es un principio básico. Cuando vemos cooperación procesal internacional, que es el último de los capítulos del curso, todo está basado en reciprocidad. Si un Estado no nos ayuda, por ejemplo, a resolver o a diligenciar cartas rogatorias o a homologar sentencias o requerimientos, no estamos obligados cuando ellos nos piden de manera análoga. Así que es un principio que actúa en todas las relaciones de los tratados, la reciprocidad. La asimilación del derecho extranjero como propio tiene que ser algo voluntario y pues, la celebración de los tratados. Se supone que para eso celebramos tratados, para cumplirse. De hecho, el pretexto por el cual soltaron al general Cienfuegos, ¿cuál fue el pretexto que dio la presidencia de la República para que nos devolvieran al general Cienfuegos? Que por cierto, vieron el perrito. Que no les avisaron, ¿no? Exactamente, que había un tratado de que se les debió de haber notificado y como no se les notificó, entonces había una violación al tratado. Esa fue objetivamente la explicación que dio la Cancillería. Oye, no me avisaste. Y entonces estuvo mal la detención del general Cienfuegos. Bueno, dijeron los gringos al imperio, mira, para que veas que soy buena onda, te devuelvo a Cienfuegos. ¿Se acuerdan del perrito que andaba ahí en Tabasco que lo rescataron? Un güerito que parecía como labrador. Sí. ¿Saben cómo le pusieron al final, no? No. ¿No? Le pusieron Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Sí? ¿Saben por qué, no? Porque tenía el agua hasta el cuello y lo salvaron. Eso fue lo que dijeron. Bueno, para que vean cómo actúan los tratados. La Cancillería de la Presidencia de México invocó un tratado y dijo, este no fue respetado. Y con base en eso, se nos devolvió el general. Ya la Cancillería, la Fiscalía General de la República y todo lo demás, se tendrá que hacer cargo. Amén de que las consideraciones políticas y sociales que podamos tener, esa fue la explicación. Si yo la diera por cierta y le doy el beneficio de la duda, que bueno, ¿no? Para eso sirven los tratados, si no, imagínate para qué servirían. Entonces, ¿se resuelve un conflicto? Sí, se resolvió un conflicto medianamente para resolver con quién debe de ser juzgado. ¿Quién lo va a juzgar? Bueno, nos lo entregaron para que la justicia mexicana sea quien tenga que dar pues si es procesable o no el general Cienfuegos, y determinen si cometió ilícitos de carácter penal o no los tuvo. Al final de cuentas, le asiste el beneficio de la presunción de inocencia. No lo podemos declarar culpable porque, evidentemente, pues todavía no lleva un proceso. El general es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Hasta aquí los desánimos, no les quiero quitar más tiempo. Nos vemos, sin antes ver, nos vemos la semana que viene y vamos a... Sí tenemos clase, ¿verdad? Vamos a ver las técnicas del derecho, pero esta es muy chiquita esa clase, por eso vamos a ver la 12 y la 13. La clase 12 son 3 hojas, 5 hojitas, por eso eso se puede ver en 10 minutos. Lo importante son los puntos de contacto. Esta clase sí es bastante importante, y las normas materiales y las técnicas indirectas y la técnica directa. Ahí sí les voy a contar cómo resolví el asunto del divorcio de los mexicanos que se fueron para allá y cómo lo fue que lo resolvimos. Bueno, pero se lo voy a tener que decir sin que quede grabado, ¿vale? Porque, pues, sí, hicimos trucos judiciales ahí. Bueno, cuídense mucho, nos vemos la semana que entra, y si hay preguntas, pues todavía tenemos un minuto. Adiós, Mari, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Una pregunta. Sí, Luz. A mí no me llegó confirmación de mi unidad anterior, o sea, me llegó de la 11, pero okay, no de la anterior. Lo vemos ahorita en unos minutitos. Ok. ¿Vale? Gracias. Vale, cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Dale, cuídense, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego, gracias. Dale, bye. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, Juan. Cuídate.